con los mejores. Conduce James Amaya Albarán, hablando claro y sin tapujos. Somos Hablando Claro y Sin Tapujos a través del canal Véalo. Don César Augusto Gómez Betancourt, ¿cómo está, señor? James Amaya, como todos los domingos, muy bien. Hoy acompañados de un invitado especial. Sé que se nos van a venir encima, porque Hablando Claro nunca ha sido de invitados. Pero pues nos lo encontramos desayunando en el mismo sitio. Aquí en el arriero colombiano. Tenemos que invitarlo al programa para hacer el análisis de la semana. Él es Fernán Camilo Fortis, Salvación Nacional 99. Hay que aprovechar ese 99. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días, James. Muy buenos días, César. Un cordial saludo a todos los televidentes de Hablando Claro y Sin Tapujo. Claro que sí. Señor, al pan pan, al vino vino. Puede preguntarle lo que quiera. A lo que vinimos. A lo que vinimos. No, nos encontramos hoy un candidato de la región, nacido en Barranquilla, como él lo cuenta siempre, pero pereirano o del eje cafetero de adopción, porque aquí tiene sus empresas. Uno le preguntaría a un empresario qué hace metido en esta locura de la política, cuando uno sabe que los empresarios están concentrados en sus empleados, están concentrados en su familia, están concentrados en sacar adelante sus proyectos y dedicarle a esto tiempo completo. ¿En qué momento toma esa decisión? César y James, compañeros, la respuesta es clara y sencilla. Alguien se tiene que dedicar de lo que no le importa a los demás. Pero cada vez nos afecta más a todos los empresarios. El 99% de las empresas en Colombia, en Risaralda, son pequeñas, medianas, independientes. Y nosotros estamos todo el día ocupados y le hemos dejado la política a lo peorcito de la sociedad. Y cada vez nos afecta más y cada vez nos exprimen más, nos asfixian. Hoy están hablando de un decreto de emergencia económica y los más vulnerables somos los más afectados. Déjeme defenderme, porque yo soy político, pero yo no soy de lo peorcito de la sociedad. Pero sí le tengo que reconocer algo, y es que en los análisis que hemos venido haciendo, uno tiene una conclusión temprana, y es que en este problema estamos metidos por culpa de los que no hacen política, por ese 50% que si se decide a votar consciente, porque es formado académicamente, porque tiene trabajo, porque quizá tiene empresa, porque quizá genera empleo, comparado con el pobre, que ahora nos dirá el candidato cómo le van las clases más desfavorecidas. Ese 50% nos quitaría el problema del camino, y para mí el problema es la izquierda. Pues estamos combatiendo contra muchas cosas. Primero que todo, contra el populismo de izquierda. La izquierda, el negocio es mantener a la gente pobre. Entre más pobres existan, la izquierda está más fuerte. El segundo problema que estamos combatiendo es contra las maquinarias, las estructuras políticas que están constriñendo el electorado por intermedio de contratos, por intermedio de dádivas. Y nosotros, en todas las regiones del país en todas las regiones del país. Aquí creemos que en Risaralda es una excepción. No, el nepotismo es generalizado en Colombia. Te vas al Huila, te vas al Atlántico, en Bogotá. Se volvió una práctica común en la política colombiana, y por eso es que la gente ha dejado de creer en la democracia como mecanismo, como herramienta para resolver los problemas de los colombianos. Se volvió un club, una secta, que es muy difícil penetrar. Contra eso estamos combatiendo, pero también estamos enfrentándonos ante un abstencionismo, ante un desdén, ante una resignación de la gente. Nos conformamos ya con lo que tenemos, y es lo que yo intento que las personas reflexionen y recapaciten, porque esta es la patria de nuestros hijos, esta es la patria de nosotros, y aquí es donde nosotros tenemos que echar adelante y no tenemos por qué mirar irnos del país. Yo este saludo que es largo. Yo sí le voy a pedir un favor a usted bien grande. Y es que cada que hablemos, hábleme de propuestas. Porque yo no puedo criticar algo que es un modelo de Estado. Y en el mundo, todos los modelos, tiene que existir la burocracia, tienen que existir los intereses personales, tienen que existir los intereses particulares, y tiene que existir, así nos duela, casi que la compra de votos. Es mejor terminemos hablando de propuestas, para que no termine embarrándola, porque cuando terminen embarrándola, entonces yo tengo que salir a decir muchas verdades que a lo mejor quizás no se las quiera decir a usted.
Entonces, hablemos claro. Pues de lo que se caracteriza Sí. esta campaña es que hablamos con verdades, James. Sí. Y hablamos con propuestas también. Nosotros Eso, háblame de propuestas. nosotros nos acercamos a la campaña de Abelardo de la Espriella y al próximo presidente de Colombia cuando escuchamos decir que va a reducir el Estado. Porque hoy tenemos una cantidad de cargos burocráticos inoperantes, inoficiosos, que eso lo termina pagando el pueblo. Esa es una cosa distinta. No, esa es una cosa distinta. no, estamos hablando de propuestas y de verdades. Ajá, por eso es una cosa distinta. Que hay que modificar el marco legal. Ajá. Hay que modificar el marco legal, una legislación que nos está moldeando una sociedad que no nos representa, que no somos nosotros, que no representa al trabajador, que no representa al empresario, Ajá. que cada vez lo asfixian con impuestos. Cada año y medio en Colombia hay una reforma tributaria, James. Se incrementa el Estado, se incrementan los gastos, se endeudan más. Pasa también con los municipios, todos los años se endeudan más, se empeña el futuro. La deuda de hoy es una reforma tributaria de mañana. Ajá. Entonces, estamos hablando de propuestas, pero con eso no termino. Vamos a comerciales porque No, pero sí principio de está Hablando bueno. Claro. Estamos hablando de propuestas. Necesitamos rescatar nuestra identidad y nuestras creencias, defender nuestros valores cristianos. Propuestas por medio de las leyes nos están socavando nuestra familia como núcleo fundamental de una sociedad. Ideología de género, matrimonio igualitario, leyes trans. No nos metemos en la sexualidad de nadie, pero tampoco nos pueden imponer algo que nosotros no somos. Totalmente de acuerdo. Ya regresamos acá. Este man se ganó otro segmento. ¿Cierto, Sí, César? Se no, lo pero es ganó. que, acaba de abrir un abanico, Un abanico de y el preguntas hijo de madre. e interrogantes. Ya volvemos. Estamos acá en Hablando Claro y Sin Tapujos. Claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. En el saludo, el candidato dejó muy claro y con mucha contundencia el acompañamiento a Abelardo de la Espriella. Nosotros tenemos que reconocer que por meses veníamos esperando qué iba a pasar con esa espuma, pero esa espuma no decrece. Esa espuma que vimos como un candidato sui generis allí, que uno decía por allá en diciembre, Ajá. cuando otros se muevan, de pronto se va desapareciendo. Resulta que se están desapareciendo los otros y este está surgiendo sobremanera. Y me llamó la atención mucho en el transcurso de la semana una foto del candidato, y se lo decía ahora antes del programa, volada en aceptación. Más de 1.300 personas vieron la foto del 99 Salvación Nacional con Abelardo de la Espriella, firmes con Fortich y pum, 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 pum. Eso muestra que ya hay una tendencia. Eso muestra que en este eje cafetero, centro democrático en su mayoría con de la Espriella, que en este eje cafetero gente de derecha en su mayoría con de la Espriella, empieza de pronto a identificar un candidato que los puede acercar a un posible presidente de la República. Eso es un gran acierto porque usted empezó su candidatura o su precandidatura siempre tratando de consolidar una candidatura dentro de la estructura ALMA. Pero la última semana, sorpresa que anunciamos en este programa, también usted nos mandó la primicia de que se inscribía por Salvación Nacional. ¿Cómo toma esa decisión? ¿En qué momento decide no ir por ALMA e irse por un partido de más derecha, marcar una línea, no quedarse allí como que si centro izquierda con Paulino Riascos, sino derecha con Salvación Nacional y firme con de la Espriella? Nosotros, como ustedes muy bien lo conocen, hacemos parte de un grupo significativo de ciudadanos que somos de derecha. El tema de ALMA empezó a desfigurarse y también empezamos a unirnos, que es lo importante, y es el mensaje que le quiero mandar a todos los risaraldenses y a todos los colombianos. Tenemos que liberarnos de tantos egos y tenemos que unirnos por Colombia. Y el único que despierta ese fervor popular se llama Abelardo de la Espriella. Es el candidato que todos los colombianos queremos que sea presidente y poder darle un giro de 180 grados a esta nación que tanto queremos y que tenemos que trabajar. Abelardo es un fenómeno político. Hay que dejarlo claro, mano. Hablando claro. Es un fenómeno político que salió hace un par de meses y nunca ha dejado de crecer.
Y aquí es cuando encontramos los ataques políticos y comienzan a quejarse de cosas pequeñas. Y tenemos que unirnos en pro de Abelardo de la Espriella para poder tener presidente. Pero también les quiero contar otro mensaje. El domingo pasado en Chile ganó la derecha, pero no ganó Congreso de la República. Présteme atención. Se gana a medias, son unas victorias pírricas. Nosotros aquí en Colombia... Primero hay que ganar Congreso y después ganar presidencia. Pero no hay que ganar Congreso, es tener unas mayorías absolutas. Por eso tomamos la decisión. A mí el doctor Enrique Gómez, que nos conocemos hace algún tiempo, yo apoyé la candidatura presidencial de Enrique hace 4 años, me invitó: Fernán, usted de los nuestros, véngase para acá y acompañemos este proceso. Y aquí estamos, despojándonos de cualquier tipo de diferencias y uniéndonos, como decía Álvaro Gómez Hurtado, acuerdo sobre lo fundamental. Y aquí lo fundamental es nuestra patria, nuestra familia, nuestro trabajo, dignificar al empleado, dignificar al trabajador y generar una prosperidad económica, pero también un fortalecimiento cultural de nuestras raíces y tradiciones. Yo no sé usted, James, pero coincide mucho de lo que planteábamos en nuestros programas de la unidad, y es bueno que usted le recuerde a sus amigos cuánto hemos cacareado nosotros buscando la unidad de esos candidatos de la derecha, porque los de la izquierda sí están unidos promocionando un guerrillero. Sí, el hijo de un guerrillero, y el otro es Carlos Caicedo, que no le dieron un ministerio y se puso bravo y se les abrió el parche. O sea, ellos también pelean por lo mismo, era lo que le decía ahora en el prefacio de este espacio. Cuando me hablan es que justicia y equidad, me hablaba Carlos Caicedo el mismo en Bogotá este lunes. Y luego me voy y miro el historial de él, y él se aparta de Petro porque no le dieron el Ministerio de Vivienda, entonces, de Vivienda no, de Educación. Entonces digo yo, hablan de dientes para afuera una cosa y de dientes para adentro otra cosa. Por eso le decía a usted, mejor hábleme de propuestas. No, pero yo también te voy a adicionar algo. Le escuché a un amigo en estos días: lo peor que le puede pasar a la clase dirigente y al establecimiento político de Colombia es que Abelardo de la Espriella sea presidente, porque él no va a transar con ellos. Está claro. Entonces, cuando tú me hablas a mí de burocracia, sí se requiere un andamiaje para que el aparato estatal funcione. Rodolfo Hernández con más energía, porque no confundas no quería transar con la clase dirigente. No confundas la magnesia con el gimnasio. No, Nicolás. No. Abelardo de la Espriella es un tipo con principios y que conoce cuáles son las funciones principales de un Estado, de un gobierno. Le van a dar duro, porque la izquierda le tiene guardados. No, y la misma derecha. La derecha le tiene guardados. Sí, claro. En su ejercicio como abogado. Como abogado. En su ejercicio como abogado, no como político. Pero es que estamos en unas lides donde a todos nos van a esculcar. Ajá. Y es ahí donde este ejercicio político tiene también una relevancia, que esto hay que tener valentía y gallardía para tomar la decisión de hacer política. Y más con el bolsillo de uno, que es lo más difícil de todo, man. Aquí, a diferencia de las otras campañas que solo tienen el objetivo de buscar los contratos, como dice mi amigo James, buscar la burocracia, buscar los negocios para sostenerse en el poder. El resto de campaña es que eso es lo que la gente aborrece y critica a la política. Hoy es 21 de diciembre. Hijos, familia, ¿ya compró el niño Dios? ¿O se le olvidó por hacer política? No. Hay que comprarle los juguetes, hay que comprar los regalos, y a la familia no hay que descuidarla. Ahorita, fuera de micrófono, me preguntabas. Nosotros, los empresarios, se las voy a poner así de fácil. Hemos hecho cosas mucho más difíciles. Yo he hecho cosas mucho más difíciles. ¿Está gozando esto? No, hermano. Así sea gastándose la propia. Porque lo hacemos con amor, con convicción, y porque alguien tiene que apostar a esto. Ajá. Señor, ha dejado usted un lindo mensaje. Muchas gracias. Ha dejado 3 mensajes muy claros, ¿no? Estamos claros: principios, familia, firme con de la Espriella, empresario, con Salvación Nacional 99, el logo del tigre. Escuchaba a James haciendo una observación ahora, y es bueno hacerla para todo el mundo. Dice: vote ASI 99. Ese ASI lleva a pensar en otros partidos políticos. Ya lo ha hecho. Entonces,
vote 99, Salvación Nacional. La gente, usted sabe, y lo hemos discutido en este programa, el que vota en su mayoría se asusta con el tarjetón. Somos Hablando Claro y Sin Tapujos, Salvación Nacional 99, hoy acá en Canal Veal. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Regresamos a Hablando Claro y Sin Tapujos. César Augusto Gómez Betancur y quienes habla James Amaya Albarán. Deja claro muchas cosas, Fernán, y hay que empezar a analizar. El precio de la gasolina, me decía Michel Cafruni, en Estados Unidos está como en $2. Sí. Y allá no hay estampida ni hay estallidos. Mire, James, se nos va el candidato. Y yo me voy a tomar el atrevimiento porque ya llevamos 7 meses, 8 meses. Esa fractura suya de este dedito que todavía le hace terapia, Sí. y esa incapacidad de meses me puso en este programa como Empoderarse. participante permanente. Y como este programa no busca que lo vean los de la izquierda, porque finalmente siempre van a estar molestos con nosotros, sino que lo vea la gente de la derecha, yo creo que lo invito a que ese abanico de invitar a los candidatos locales que tenemos de derecha se abra en el transcurso de estos meses para los domingos, porque es que las elecciones son un domingo y tenemos 3 candidatos en la región, el doctor Diego Patiño, la doctora María Irma y el empresario Fernán Fortich, que en cualquier domingo nos pueden acompañar. A mí si me ven los de Rodrigo Toro, los de Carolina Giraldo, me da lo mismo. No, ellos ven. Nos ven y se molestan. Pero hay una cosa, César. Aquí también no atacamos. Aquí también le decimos verdades a la derecha. Y lo que usted dice, el programa es muy corto, pero el análisis es antes de, en el desayuno, posterior, porque estábamos desayunando cuando llegó el candidato, está muy claro. Si a los empresarios le suben la gasolina, ¿usted qué tiene que hacer para mantener la empresa abierta? Pagarla. Pero ese empresario no se ha movido a hacer política. Si nos suben el precio de la carne, ¿qué hacemos? Comer, porque no podemos dejar de comer bien. Sí. Pero el que sí sale corriendo a hacer política, creyendo que Petro es la salvación, o los de Petro son la salvación, es el pobre de abajo que vota. Por eso el llamado El a los pobre, profesionales. el sicario y el que quiere ser sicario. Y ya hay 3 Y el segmentos. que se identifica con la delincuencia, Por el eso. consumo, y Ojo los con eso. malos hábitos como ser humano y los pocos valores, porque Petro Sí, ya, representa todo lo que son Qué antivalores. buen tema ese, porque mire, el viernes, en plena circunvalar, en pleno bulevar, eso no puede pasar. Eso no puede pasar. O sea, está bien, no maten de noche, no maten de día ni en la mañana, pero Respeten a los ciudadanos del común. respeten, ya no más. Esa sí pues es mía, ya no más. Usted es sicario porque usted no mata, el sicario no mata porque porque pagan. ¿Y quién paga? Uno, y a lo mejor sea el otro. Entonces, ojo, bájenle al tema, porque es territorio. Es ciudad, es una ciudad que está tratando de salir, de demostrar que tiene competitividad, que está abierta a los colombianos, con un alumbrado navideño bellísimo, con una dinámica comercial bien valiosa, y escuchar noticias que en medio de un bulevar o cerca, donde hay niños, Fatal. padres, todo el Fatal. mundo compartiendo, llegan a asesinar a plena luz del día, hay que criticarlo sobremanera. Sí, eso no está Pero bien. entonces volvemos a la política, porque es este programa el que lo caracteriza. Se va el candidato, deja unas buenas propuestas, deja una buena posición como candidato, y le queda a uno esa pregunta: ¿por qué otros empresarios? Aunque reconozco que Mario Hernández también le mandó un mensaje a Uribe y le dijo: métame en la lista, que quiero ponerme las botas y irme a trabajar por el país. Ojalá muchos empresarios se pusieran la camiseta política, Sí, y salieran con sus empleados y con sus familias a votar por los que generan empleo. eso está claro. Ese es otro mensaje más. Pellizquense o pellizquémonos todos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando. Regresamos a Hablando Claro y Sin Tapujos. 2 noticias muy importantes esta semana, una local y una nacional. La local, el alumbrado público y el alumbrado navideño.
donde el alcalde de una manera respetuosa y responsable, no pegado el I, sino separado, sale a decir y a mostrar un documento que está en la Contraloría, que está inmerso ahí, sale a decir y a dar a conocer los resultados. Y a defenderse es normal. Por allá hay otros segmentos, otros sectores que están diciendo que yo soy un arrodillado del alcalde, que porque salía a dar esa noticia de felicitar al alcalde, porque según esos, dice que ese documento es viejo. Oiga, es que falta de responsabilidad, falta de criterio. Si no saben leer, les enseño a leer. Ese documento es nuevo, emanado por la Contraloría General de la República. James, hay que tener criterio, carácter, capacidad de interpretación, pero además independencia para uno poder, en este programa, acabar de señalar a la administración, porque no se toca desde gobierno y permite homicidios dentro de la ciudad un viernes, y en el segmento siguiente reconocerle, que también lo están diciendo, es que los entes de control están politizados en Colombia. Si el ente sanciona, aplausos para el ente, pero si el ente no está de acuerdo con el demandante, pues el ente de control se negoció en política o le pusieron precio. Yo vi su noticia, vi la rueda de prensa, pero inquietamente me fui a leer el informe de la Contraloría y exactamente dice allí lo que resumió el alcalde y lo que terminó reconociendo el congresista Alejandro García cuando dice, sí hay hallazgos, sí hay fallas, las mismas fallas que Mauricio mencionó en su rueda de prensa, siendo puntual, pero no reconoce el congresista que ese concesionario que apenas empieza y va para 25 años, va adelantado en ejecución de obra, que no pasa comúnmente en el país, pero que lo que debería llevar a 3 meses de la concesión, va como si fuera en el mes 7, que ha cambiado 22.000 luminarias. Quizás yo no las he visto porque no salgo mucho en la noche, pero le reconocen al alcalde que la demora es en el traslado de los recursos para el concesionario. Incoherente y más el congresista, cuando dices que la administración está poniendo en riesgo al concesionario y sus fuentes de ingresos, cuando no le traslada los 31.000 millones. Qué pecado. Cuando hace 15 días estaba diciendo, se pudo haber hecho el alumbrado con recursos propios y no teníamos que concesionarlo. Ahora dice, hey, alcalde, páguele al concesionario que se va a quebrar por su culpa. Imagínese. ¿Es aplausos o no? Habrá quien los dé, habrá quien no los dé, pero sí el reconocimiento al desarrollo de un proceso que, como lo dice la Contraloría General de la República y no la local, para que la gente lo tenga claro, no es la que está en el edificio de la séptima, se desarrolló en el marco de la norma, en el marco de la legislación, se cumplieron los procesos y el concesionario, tanto en alumbrado público como en alumbrado navideño, está cumpliendo. Y lo hemos dicho y tenemos que repetirlo, la ciudad está hermosa, las noches de Pereira están encantadoras, ojalá lo dejen hasta Semana Santa, ojalá los parques se queden iluminados. Pagamos más, estamos pagando lo mismo en la factura, lo mismo, por una ciudad que estaba a oscuras y hoy está iluminada y nos muestra una Navidad de cara al siglo XXI. Yo de Genuflex no tengo nada, se lo he dicho a Jorge Mario Traza, secretario de gobierno. Lo que pasa es que cuando uno hace oposición, a veces pierde la noción de las cosas y siguieron cacareando en que había errores, o sea, no son capaces de reconocer, me equivoqué, lo dijo usted en su programa, quedé valiendo lo que vale una gata ciega, la sacó del estadio del alcalde esperando con paciencia que la Contraloría emitiera el informe final y los dejó. Aquí hemos dicho, sí, claro, con la boca cerrada. Solo pudieron salir a hacer un comunicado de prensa diciendo que el alcalde no le mienta a Pereira y se les atravesó la noticia del viernes. Entonces ya brincaron del alumbrado a las muertes a plena luz pública. Mejor dicho, dirían por ahí, son hasta de buenas los de la oposición. O bueno, como dirían los de la izquierda, son capaces de mandar a matar para poder hacer oposición. Cerremos el programa de hoy con esa izquierda, porque es que hay una derecha silenciosa y esta semana esa izquierda tuvo noticias. Ya venimos. Pero los de la izquierda han dicho en sus redes sociales, es que el uribismo es capaz de mandar a matar o hacer una emboscada así para poder
así de miserables. Yo no sé si en Pereira esté pasando eso. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Señor, hoy estuvo bueno el programa, ¿sabe? Sí. No distinto, muy picadito, muy bacancito. César, usted terminó el segmento anterior hablando de que noticias de la izquierda, y a ellos les importa un pepino eso. Mire, alguien me mandó un cuadro de fotografías. Olmedo en la cárcel, Sneider Pinilla en la cárcel, Ramón González, Prófugo. Interpol, fue pucha, y ya estos dos últimos, dos exministros, esto es una bellaquería. Bonilla y Velasco en la cárcel. Uno que se creía impoluto, Velasco, progresista, yo no sé qué, y ese estaba en todas partes. Bonilla y Velasco en la cárcel y un presidente que sale a excusar a su bandido. Porque sale en un trino de su X diciendo, meten a la cárcel a un buen profesor de economía porque vino a tapar los errores del gobierno de Duque. Meten a la cárcel a un buen profesor de economía porque decidió sacar el país de la crisis económica. Por Dios, si lo invita a dar clases de economía en la cárcel, allá va a hacer clases de lo que sabe hacer, de delincuencia. Ah, y la fiscalía le dijo al hijo, menos mal ese es el hijo del presidente, para eso es la rosca, y lo dejan en la calle, en proceso de investigación. Dejaron a Nicolásito en Navidad en la casa tranquilo. Ay, pobre Day Vázquez. Sigue recibiendo platica. ¿Se estarán cuidando bien a Day Vázquez? Esta es plata bien habida, esta es plata bien concebida. No soy bandido, y lo dije esta semana. Soy hijo de un zapatero hace 8 días, y soy hijo de una matrona como María Yamila Albarán Álvarez. No soy bandido, no lavo plata ni dinero. Pero hay 4.000, no millones, 4.000 no más. No, aquí 15.000. 19.000, esos fueron los millones que recibieron para que Petro ganara por allá en la costa. Lo mío no es mala vida. Pero va, la derecha callada. Sí, no sé por qué. Cuando no entiendo. En el gobierno de Duque, en el gobierno de Uribe, en cualquier gobierno de centro derecha, pasaba cualquier hecho con un ministro, los 70.000 millones de Abudinen, que finalmente volvieron a las arcas del Estado, porque fue, paremos un contrato y que nos devuelvan el anticipo, y lo devolvieron con bienes, y volvió al Estado. Medio país lo cogió de tema un año entero. No, media izquierda barata, que es distinto. Un año. Pero hoy meten 2 presos por estar negociando los votos para mover los presupuestos del Estado desde el gobierno nacional, cumpliendo con sus intereses, y para que les aprobaran reformas y una y otra. Menos mal les tumbaron la de este año y no pasa nada. César, pero ¿cómo va a pasar? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000, 10.000 millones. Lo que ellos estaban buscando era todos que los millones, y no pasa nada. Lo que ellos estaban buscando era que la plata del Estado pasara a manos de ellos, o sea, robársela a ellos. Mire, RTBC contrata una organización, y esa organización contrata a los bodegueros, entre eso al asesino caricaturista, con 16 millones de pesos. O sea, tienen las mismas mañas de la derecha. Ministerio de Interior, recordemos cómo hace meses veíamos ese contrato que tenían que tener 52 millones de pesos diarios para logísticas de refrigerios en un contrato de 100 días. O sea, ellos señalaban para poder llegar y hacer, y hasta más, como dirían por ahí en los muchachos. Enhorabuena. Para ellos. Los que siguen robando. Enhorabuena. Y ahí yo me pierdo un poquito, pero estos entes de investigación que ordenan ir a la cárcel a estos 2 ministros, es la Corte, es quien lo haga, porque yo no manejo esos conceptos de derecho. Decide, por la gravedad de los hechos, guardar estos 2 ministros y demostrar, terminando este programa y terminando esta semana, que de los gobiernos más corruptos en la historia de Colombia es el gobierno del cambio. Hombre, ya hasta las noticias de Francia Márquez en helicóptero llenos de plata pasaron a tercer plano. Ya nadie habla de la negrita, ya nadie habla de Alcocer por allá disfrutando los bienes del Estado. Y mire el hijo del Alcocer también involucrado, Nicolás Alcocer. A Nicolás Petro, un señorito, un alma de Dios. Pero es que lo que uno enseña en la casa, si tienen de papá un bandido,
Ah, sí. Y de mamá una brincona, los muchachos salen brincones y bandidos. Señor, muchas gracias, muy amable. Como ya nos vemos hasta después de Navidad, feliz Navidad para quienes ven este programa, que este 24 sea lleno de paz, de armonía en la familia, que el chicharroncito se coma bien frito y que el trago sea moderado. Aunque no van a vender mucho los estanquillos, nos levantamos el 25 en familia, sin lamentar a veces eso que pasa después de las borracheras. Feliz Navidad, por eso me vine así vestido ya. Feliz Navidad les desea Canal Véalo, hablando claro y sin tapujos, y gracias a él, César Gómez. César Augusto Gómez Betancur, en haber aceptado la invitación de estar permanente acá en este espacio. Somos Canal Véalo, el que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Dios los bendiga. Amaya Albarán, hablando claro y sin tapujos. Déjala que se vaya y no la llames. Déjala que se vaya y no la llames, porque se atormentó mi triste vida. Y deja que mi llanto se derrame por la vena sangrante de mi herida. Me dejó llorando y se fue. Me dejó por otro querer. Me dejó llorando y se fue. Me dejó por otro querer. Me dejó llorando y se fue. Me dejó por otro tal vez. Me dejó llorando y se fue. Me dejó por otro tal vez. Déjala que se vaya, déjala que se vaya, déjala que se vaya, y no la llames. Déjala que se vaya, déjala que se vaya, déjala que se vaya, y no la llames. Oye Mario, ahí viene Amparito. Eso sí. Ay. Pégale. Déjala que se vaya y no la llames, porque se atormentó mi triste vida. Y deja que mi llanto se derrame por la vena sangrante de mi herida. Me dejó llorando y se fue. Me dejó por otro querer. Me dejó llorando y se fue. Me dejó por otro querer. Me dejó llorando y se fue. Me dejó por otro tal vez. Me dejó llorando y se fue. Me dejó por otro tal vez. Déjala que se vaya, déjala que se vaya, déjala que se vaya, y no la llames. Déjala que se vaya, déjala que se vaya, déjala que se vaya, y no la llames.